monogénicas, porque es justamente en un solo gen. Y no es más que lo que ya hemos aprendido, ¿sí? O sea, no vamos a agregar más de ningún tipo de cruzamiento de los que ya hemos aprendido, porque en realidad en las enfermedades monogénicas estoy cruzando un solo gen, así que se basan en las reglas que nosotros ya vimos a nivel general. Bien, ¿a qué le llamo enfermedad de origen génico? Le llamo enfermedad de origen génico aquella que tiene alguna falencia a partir de los genes, o sea, una mutación en el ADN, y que eso me puede desarrollar una determinada patología. Pero no siempre lo que dicen los genes es lo que se expresa o lo que se manifiesta, y además de eso, y esto también es muy importante, yo puedo tener un condicionamiento genético, pero que después en el medio los factores para que ese gen se exprese no ocurran, ¿sí? Entonces, conclusión, no se manifiesta la enfermedad. Y cuando yo hablo de una enfermedad de origen génico, quiere decir que ya está escrita en los genes, y eso quiere decir que viene con nosotros desde antes que naciéramos, por más de que la enfermedad no se presente desde antes que naciéramos, pero está escrito en los genes desde el día 1 y en todas las células de mi cuerpo. ¿Por qué yo veo la manifestación clínica de algunas patologías en determinados órganos y no en otros? Bueno, es obvio, si hay genes que están sintetizando una determinada proteína, que su función es cumplir, no sé, una función enzimática en el corazón, y bueno, por más de que todas mis células del cuerpo puedan sintetizar esa proteína, pero cumple una función en el corazón, obviamente la consecuencia de esa patología va a ser una falencia a nivel cardíaco, ¿sí? Pero es importante entender que está en todas las células del cuerpo porque en realidad está desde el día 1. O sea, desde el día 1 esa patología está con nosotros, ¿sí? Nosotros podemos dividir. ¿Quiere entrar alguien y no lo veo? Ahí está. Luciana, listo. Esperen que les cambie. Nosotros vamos a definir dentro de esas enfermedades génicas o genéticas, que es lo mismo, a 3 clasificaciones de acuerdo a cuánta cantidad de material genético está afectado o cuántos genes están afectados y la relación con el medio ambiente, ¿sí? O sea, la interacción con ese medio ambiente, que es lo que llamamos paratipo y que por ahí influye en la expresión de estos genes. A las primeras las vamos a llamar enfermedades cromosómicas, que como me dice la palabra justamente es porque hay una afectación de los cromosomas. Eso quiere decir que ya sea en cantidad de material, o sea, de genes de un cromosoma, o en cantidad de todo, digamos, el cromosoma completo o el juego de cromosomas, la afectación incluso se puede ver hasta en un cariotipo, o sea, cuando yo analizo puedo ver la diferencia entre una persona que tiene una patología y otra que no. Otras que son mucho más sutiles o más difíciles de analizar, que son las enfermedades monogénicas, porque las enfermedades monogénicas son aquellas que está afectado un solo gen. Entonces, la verdad que en un cariotipo o en un estudio de base, o sea, sencillo, yo no puedo visualizar la falla o la falencia porque es la mutación de un gen. Nosotros ya sabemos que el gen es una secuencia de ADN que me codifica para un determinado tipo de proteína. O sea, se transcribe y luego se traduce. Podemos tener distintos tipos de falencias o sea, digo distintos tipos de falencia porque se pueden intercambiar varios nucleótidos o uno solito, como nosotros ya hemos visto, pero bueno, está afectado un solo gen igual, ¿sí? O sea, que compromete a una sola proteína. Y después tenemos enfermedades multifactoriales, que las enfermedades multifactoriales son aquellas que hay un condicionante genético, los genes pueden estar mutados o modificados, pero necesito determinadas condiciones del medio ambiente para que se manifieste. Miren chicos, para que se den una idea, dentro de las enfermedades que no son infecciosas, obviamente esto es importante, de las enfermedades que no son infecciosas, más o menos para que se den una idea, se calcula que más del 90% de todas las patologías que nos acechan a nosotros como seres humanos son multifactoriales, ¿sí? O sea, y algunas muy comunes como la diabetes, la hipertensión, o sea, patologías que se ven muy al corriente y que se desarrollan en un determinado momento de la vida, se calcula que tienen un condicionante genético. O sea, ¿eso qué quiere decir? Y que genéticamente está escrita la predisposición, pero quizás si yo por la alimentación, por el ejercicio físico, por lo que sea, nunca logré que ese gen se desarrollara, quizás yo estaba condicionado para tener diabetes, pero las condiciones del medio, el paratipo, hicieron que yo nunca manifestara lo que estaba escrito en esos genes, ¿sí? Por eso se les llama multifactoriales, dependen de muchos factores.
Bien, vamos a ir describiendo entonces ahora a cada una de ellas. Dentro de las enfermedades cromosómicas, como dijimos recién, está afectado el cromosoma. Y eso quiere decir que hay un exceso o una deficiencia en la cantidad de ese material genético y me puede obviamente fallar en cuanto a la cantidad de número, o sea, la cantidad de número de cromosomas o a la estructura numérica. Nosotros sabemos que en el ser humano existen más o menos 25.000 genes, ¿sí? Que están inscritos absolutamente en todos nuestros pares de cromosomas. O sea, podríamos decir que esos 25.000 genes son, digamos, todo el genoma del ser humano. Acuérdense que hay muchas secuencias del ADN que no codifican para nada, ¿sí? O sea, que son no codificantes. Entonces, lo que codifica, lo que yo tengo escrito en ese material genético, es el genoma. Ese genoma se ha ido estudiando a lo largo del tiempo y se ha ido ubicando en los cromosomas determinados que nosotros conocemos, en un estudio gráfico que se llama cariotipo. O sea, yo en el cariotipo puedo ver el tamaño de los cromosomas, la forma, el diseño y saber cómo están ordenados los genes. A partir de estas técnicas se han desarrollado muchas técnicas para poder visualizar esto que ahora nosotros estamos viendo. Las alteraciones estructurales o las alteraciones numéricas, que son las enfermedades cromosómicas, se ven, o sea, las puedo visualizar a través de técnicas específicas como la técnica FISH, que el FISH significa hibridación fluorescente in situ, o sea, colocar como una sonda fluorescente, como una lucecita en un determinado fragmento del ADN que yo ya sé que se va a pegar o se va a marcar ahí. Entonces lo que hago es empezar a marcar una muestra determinada donde esté ese material genético y después lo puedo poner en un contraste para ver esa fluorescencia. Entonces, si ese marcador se pegó, es que la mutación o lo que sea que yo estoy buscando está adherido ahí y lo puedo visualizar justamente como una señal fluorescente. O también se hacen otras técnicas como Sausen blot o Sausen blotting, que es un método en realidad que detecta justamente una determinada secuencia del material de ADN que previamente fue seleccionada. Entonces yo digo, esa molécula de ADN, yo pongo el marcador para esa molécula. Entonces es como una restricción para todo lo demás y solo me encuentra esa secuencia que yo marqué. Entonces también en esa mezcla que yo puedo tener del material genético puedo marcar lo que yo quiero buscar. Si se encuentra es que esa secuencia está y esa patología, por ejemplo, se está produciendo. O sea, con esa intención se hace. Bien, ustedes ahí tienen un ejemplo en el cuadernillo de cómo llevar a cabo este experimento de forma muy sencilla, pero bueno, para que más o menos lo puedan visualizar, ¿sí? Obviamente necesito obtener el material genético y esa muestra generalmente se extrae de la sangre. Recuerden que la sangre, la única célula que tiene en realidad ADN es el glóbulo blanco. Entonces también tengo que extraer las determinadas células que puedan tener ADN, porque los glóbulos rojos, las plaquetas, no tienen material genético porque no tienen núcleo. Entonces, una vez que extraigo el material genético, lo hago sedimentar, ¿sí? Lo detengo en un determinado punto en el cual yo puedo visualizarlo, que se han copiado, o sea, que han empezado el proceso de replicación del ADN. Después utilizo un bloqueador de los microtúbulos, que esto lo habíamos analizado en ciclo celular, que pueden ser distintos tipos, pero uno de los que más se usa es la colchicina. Y como habíamos visto, la colchicina en realidad afecta el ensamble de las fibras del uso mitótico, o sea, de los microtúbulos. Entonces, al tener justamente una detención de esa fase de la división en metafase, sabemos que es cuando está condensado el material genético y lo dejamos en pausa, ¿sí? Por eso se ven así como dos hebras. Lo que ustedes están viendo acá son las dos hebras, que son las dos cromatías hermanas de cada cromosoma homólogo. ¿Pero por qué se ven las dos cromatías hermanas? Y todas se ven así, porque induje para que se produjera, obviamente, el proceso de replicación, pero después agregué la colchicina en un determinado momento para que se detuvieran en metafase, si no, no lo voy a ver, ¿sí? Entonces, ¿qué hago en realidad? Lo que hago es filtrar todo ese material genético y después lo que hago es agregar una sonda fluorescente, que esa sonda fluorescente se puede visualizar. En algunas técnicas, en realidad, yo voy a poder hacer como estas técnicas. Fíjense que ustedes tenían por un lado la técnica de Fish, que es la hibridación fluorescente in situ, que es la que se ve acá a la derecha, ¿sí? Esta imagen donde se ven las lucecitas. Y después el Sausen blotting, que sería el método para detectar un determinado fragmento. Entonces ahí no me baso en un microscopio, sino que trato de ver otra técnica para visualizar lo que es esta imagen que tienen acá. Entonces lo que yo hago es meterlos
en una máquina que se llama de electroforesis. Esta máquina la van a ver en la facu, y de hecho van a hacer algunas bandas de electroforesis, que tratan de detectar por distinta densidad, ¿sí?, la corrida de bandas que corren a través de este papel que están viendo acá, y se imprime como en una radiografía en la cual yo puedo ver los marcadores y decir, bueno, cuántos fragmentos hay de esta cantidad de ADN, de esta, y yo puedo leer eso, obviamente, de acuerdo a las instrucciones que tengo. Si veo tantos fragmentos de tal, sería como normal. Si me falta esto, quiere decir que hay determinada patología. Bueno, obviamente estos son extensos estudios de investigación que se hacen con determinado tipo de patología para ya crear como el instructivo, el manual, ¿sí? En el laboratorio nosotros usamos manuales de cosas que se hacen porque alguien se preocupó para poner a prueba esa técnica y después para ajustarla y que se utilice para el diagnóstico. Miren, chicos, no tienen que conocer así como tan en profundidad cómo se llevan a cabo estos procesos, porque ni siquiera como médicos los van a hacer. La realidad es que son actividades de laboratorio. Pero lo que sí tienen que conocer es que estas dos técnicas son las herramientas que más se usan, porque se usan otras también, para estudiar el ADN. Porque después yo digo, bueno, ¿y en dónde carajo saco esto? O sea, ¿de dónde lo saco? O sea, ¿cómo lo diagnostico? Sí es verdad que hay enfermedades que, digamos, son tan notorias en sus fascias o en su sintomatología que ni siquiera hago esto. Por ejemplo, les doy un ejemplo así general. Una persona con síndrome de Down tiene una fascia tan característica, se ve un nivel de translucencia nucal en una ecografía de un bebé que, sinceramente, es muy raro que se haga un estudio genético, salvo que en la panza se detecte alguna falencia, se llame a tomar una muestra, por ejemplo, de una amniocentesis o de un cordón umbilical, y yo estudie y quiera comprobar, por ejemplo, si ese bebé realmente tiene síndrome de Down. Si no, cuando nace ya me doy cuenta. O sea, entonces, ¿para qué voy a pagar este estudio genético, que generalmente son bastante caritos? No siempre, la mayoría de las veces, no siempre, la mayoría de las veces no son cubiertos por las obras sociales. Entonces, voy a ir a pagar un estudio así si realmente es necesario. En algunas enfermedades ya ni siquiera se usa esto, porque ya tenemos como la clasificación de lo que queremos analizar, y ya conocemos la sintomatología, y ya conocemos la apariencia, el aspecto o algunas características que me ayuden, ¿sí? Pero si no, todas las patologías en realidad genéticas se tienen que detectar analizando justamente el material genético. Bien, ya tenemos la técnica con la cual lo analizamos. Ahora la pregunta sería, ¿cuál sería la diferencia entre una alteración, como nombramos recién, una numérica y una estructural? Una cosa es que se afecte la cantidad, ¿sí?, de los cromosomas, y otra cosa es la estructura de los mismos. Esto es importante. En las alteraciones cromosómicas numéricas, el material genético de un cariotipo humano va a tener más o menos de 46 cromosomas. En las alteraciones estructurales van a haber 46 cromosomas. Hasta a veces puedo ver algo engañoso en la cual se ve como partido o lo que sea, y aparece como, no sé, como un pedacito, una hebra más de material genético simulando otra molécula, y no la es en realidad, pero siguen siendo 46 cromosomas, ¿sí? No hay afectación en número, como dijimos recién, sino solo en estructura. Bien, vamos a la numérica. Miren, hay una estructura, o sea, una falla numérica más generalizada. Se las nombro porque si bien acá en esta unidad no se las da, después se las nombra más adelante en evolución, y la verdad es que me termina confundiendo por ahí la nomenclatura. Hay una falencia, digamos, en número general de todo el conjunto del grupo cromosoma, que se la llama euploidía. La euploidía es cuando todo el aparato mitótico ha fallado en la formación de las gametas y me dejó una gameta completamente vacía o con todos sus cromosomas replicados, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que un espermatozoide viene con su juego haploide, un ovocito viene con su juego haploide, se unen y me forman una célula diploide. Bien, pero supongamos que yo tenga, no sé, un ovocito que viene del proceso de diferenciación de esa ovogonia, y es un óvulo digo porque ya se está fecundando, y está vacío. O sea, vacío en el material genético. Y le llegan los 23 cromosomas del espermatozoide. Entonces ese núcleo, en vez de ser diploide, es un núcleo haploide, tiene solo un juego de cromosomas. O, ¿qué pasa si accidentalmente un ovocito, por ejemplo,
tiene o su material replicado o se unió, por ejemplo, con 2 espermatozoides simultáneamente en el mismo momento. Me daría un ser humano de 69 cromosomas, ¿sí? Y no de 46. ¿Por qué esto ni siquiera me lo nombra Curtis en esta parte? Porque esto que, por eso se los describía como ejemplo, porque les quiero poner el nombre que sale más adelante en otra unidad, de euploidía. Esta euploidía en el ser humano no existe. ¿Sí? No existe. O sea, no existe un ser humano que tenga 23 cromosomas o que tenga 69. O sea, nosotros tenemos esos 46 y si yo tengo toda una falla del juego completo de material genético, no puedo sobrevivir. Pero, ¿por qué es importante decírselos? Porque hay otras especies que sí sobreviven a esto. O sea, es más difícil sobrevivir un cigoto que sea ploide, pero un cigoto triploide o incluso tetraploide son fenómenos que se denominan de poliploidía y sí aparecen en algunas especies como las plantas. Las plantas se han creado muchas especies nuevas a partir de esta falla de todo el grupo del juego cromosómico. Y de hecho, chicos, por eso la especie que más cromosomas tiene o que más se ha descrito, o sea, que se ha descrito que más cromosomas tiene más de 1300 cromosomas y es un helecho. O sea, ni siquiera es un súper mega animal que consideramos algunos más avanzados. No, es un helechito que vive en zonas tropicales y tiene más de 1300 cromosomas, ¿sí? Entonces, sí se sobrevive a la poliploidía, pero no nosotros. Ese es un tipo de alteración numérica donde todo el juego cromosómico está afectado. Se muta todo de más o de menos. Pero las que están viendo ahora acá en pantalla, que son las numéricas, es cuando me falta un cromosoma o de más o de menos, ¿sí? Por un proceso de falla en la división de las gametas que nosotros ya hemos visto anteriormente, que es la no disyunción, ¿sí? De hecho, la tenían definida, la no disyunción ya la hemos visto conceptualmente hablando, y en realidad lo que están visualizando acá justamente es que ya sea en meiosis 1 o ya sea en meiosis 2, se van a poder producir distintos tipos de fallas. Porque, por ejemplo, acá les muestran en meiosis 1. Si en meiosis 1 hay una falla de la división o una no disyunción de este cromosoma, yo voy a tener, por ejemplo acá, cuando termine el proceso de meiosis 1, una célula que solo se va a quedar con una copia de esto. Fíjense que les está mostrando, o sea, el resultado de la meiosis 1, no cada una de las etapas, sino el resultado. Entonces me muestra que de estos 8 cromosomas que yo tenía acá, se quedaron 6 una célula y 2 el otro. Por ende, me va a desarrollar, si la falla ha ocurrido en la meiosis 1, recuerden que siempre que ha ocurrido en la 1 va a ser peor que si ocurre en la 2, porque de las 4 gametas que yo formo a partir de esta no disyunción que ocurrió en uno de los cromosomas, se generan 2 gametas que tienen un cromosoma de más y 2 gametas que tienen 2 cromosomas de menos. O sea, el 100% de las gametas están afectadas. ¿Sí? Como están viendo acá. Yo ni siquiera veo el cursor, ¿no, chicos? Mi computadora está como que no me está como ni respondiendo. Bueno, es lo que tienen abajo ahí en esa imagen. Si están viendo el cursor ustedes, buenísimo, porque yo ni lo veo. ¿Qué pasa en la meiosis 2? Si en la meiosis 2 aparece la falla, pero hasta meiosis 2 la célula llegó de forma, digamos, normal, entonces quizás en la no disyunción que se produce en un cromosoma me afecta a la mitad de las gametas y no las otras dos. O sea, las 2 gametas que salieron de la célula en donde no se produce la no disyunción salen obviamente normales. Quiere decir que el 50% de las gametas están afectadas y no el 100%. Y de ese 50% también va a haber un 25% que me produce una trisomía y el otro que me produce una monosomía. ¿Qué significaría trisomía o monosomía? Monosomía es la ausencia de un determinado cromosoma. Es la gameta, por ejemplo, que se quedó con una copia, que acá las vemos con una y se une en realidad con otra gameta, ya sea un ovocito o un espermatozoide, dependiendo cuál sea, que sea normal. ¿Sí? Entonces genera una monosomía, pero yo tengo que aclarar para qué par. Cuando yo hablo de monosomías o de trisomías, no es de cuál, o sea, de todo el juego, sino de un determinado tipo de cromosoma. Entonces, por ejemplo, yo rompí, produje una no disyunción en el cromosoma 3, entonces en nosotros generaría un individuo de 45 cromosomas
que se marca 45,3. ¿Qué significa eso? 45 cromosomas y el que me está faltando uno, porque es una monosomía, es en el cromosoma 3, ¿sí? Entonces tengo una monosomía del 3. O puede ser que tenga uno de más, o sea, una trisomía en el cromosoma 5, en el cromosoma 6, en el cromosoma 21, el que sea. Bien, ahora, las trisomías y las monosomías pueden existir en absolutamente todos los cromosomas, pero entiendan algo importantísimo. No sobrevivimos a todas las monosomías y trisomías. Las fallas ocurren y esto y las euploidías que les acabo de diferenciar recién son motivos de abortos espontáneos de bebés que se van a formar a partir de este cigoto mutado y que ni siquiera llegan a dividirse tanto como para que la mujer detecte que está embarazada y lo pierde antes. Se calcula que el 60% de los embarazos se pierden debido a estas malformaciones genéticas. No les estoy hablando de un número menor, estoy hablando de un número bastante amplio. ¿Es común que aparezcan fallas? Sí, es común que aparezcan fallas. Y también es común que no se sobreviva a la mayoría de ellas, ¿sí? Porque son tan drásticas, me afectan obviamente la supervivencia misma del ser humano y no puedo tener como resultado en realidad ese individuo que sin un cromosoma o con un cromosoma de más pueda sobrevivir. Entonces, ¿a qué monosomías o a qué trisomías sobrevive el ser humano que está documentado y que ustedes tienen que saber? Todas las demás no es porque no existan, es porque el individuo no sobrevive. Ojo con esto. El ser humano no sobrevive a las monosomías de ninguno de sus cromosomas, salvo del par sexual. Y dentro del par sexual, del cromosoma X. Porque si me quedo con una monosomía y me quedo solo con un cromosoma Y, el individuo también se muere. Porque hay información fundamental que está en el cromosoma X y que no está en el Y. Entonces, como vital, necesito mínimo una copia del X. Esta patología se llama síndrome de Turner, ¿sí? Es la falencia o la deficiencia de un cromosoma sexual y solo tengo un X. Como no tengo Y, que es el que codifica la secreción de la testosterona, este individuo va a ser mujer. Biológicamente va a ser mujer, van a ser con órganos reproductivos femeninos. Y esta mujer va a tener una serie de características que por ahí externamente se van a visualizar un poco más, porque tiene una talla baja o un cuello, digamos, como corto, pero en realidad la mayoría de sus falencias van a aparecer sobre todo en el desarrollo sexual, porque al tener poca cantidad de estas hormonas sexuales y una afectación en el desarrollo sexual es como que sus ovarios quedan como los ovarios de una niña, no desarrollan la cantidad de hormona necesaria, entonces a veces los senos, o sea, las mamas, o los órganos genitales externos parecen como de una niña, incluso en una mujer adulta, la mayoría son estériles, entonces no pueden reproducirse, algunas con bajo índice de fascias externas de esta patología, por ahí descubren que tienen algún trastorno así cuando llegan, o con trastornos en la menstruación durante, o sea, después de la pubertad, o incluso cuando quieren quedarse embarazadas, por ahí sería uno de los motivos de infertilidad, ¿sí? Entonces, bueno, hay una diversidad en eso. Bien, ahora, ¿qué trisomías aparecen en el ser humano son compatibles con la vida? Nosotros vamos a estudiar 6 nada más. 3 de ellas tienen que ver también con falencias en los cromosomas sexuales, pero acá es trisomía, o sea que tengo un cromosoma de más. ¿Por qué tengo 3 distintos? Y porque el cromosoma, o sea, los cromosomas sexuales son distintos. O sea, tengo X e Y. Entonces podría tener, si tengo 3 cromosomas, o sea, una trisomía, puedo tener una X, pero con 2 Y, que es el síndrome que tiene ahí de la doble Y, 2 X y una Y, que es el síndrome de la doble X o Klinefelter, y el síndrome de la triple X, que son 3 X en sí. Obviamente, solo el síndrome de la triple X es biológicamente una mujer, o sea que tiene genitales externos femeninos, a diferencia de Klinefelter y doble I, que en realidad, como tienen cromosoma Y, ya se condiciona el embrión a desarrollar o sea, órganos sexuales masculinos desde el vientre materno, ¿sí? Entonces, externamente yo veo algo, pero la afectación de tener de más esa testosterona o tener más hormonas sexuales, como pasa en Klinefelter o en doble I, puede afectar obviamente el desarrollo y el comportamiento de esta persona. Les recomiendo que le den una leída a las características principales, solo las que le nombra el cuadernillo, pero sinceramente tampoco se van a poner a ahondar mucho en preguntarles, digamos, sintomatologías de determinadas patologías, cuando en realidad
Lo importante acá, en esta unidad, es describir la genética. Y lo importante de describir determinadas patologías es verlo cuando ya obviamente hayan estudiado la parte fisiológica y podamos meternos en lo patológico. Los cromosomas, digamos, autosómicos, como les dije recién, no se sobrevive a todos, las trisomías de todos, pero sí a algunos, como por ejemplo, una falla en el cromosoma 13 que da una malformación como muy grande, que generalmente los niñitos viven horas, o como mucho un par de días, que es el síndrome de Pató. En la mayoría viven horas o menos porque lo tengo que hacer con mecánica, cosa, hacerlo respirar artificialmente, porque sinceramente es una deformidad completa. Cuando se deforman incluso cosas o órganos tan vitales como el corazón o los pulmones, directamente no puede sobrevivir fuera de la panza. En Edward tenemos un síndrome que tolera un poco más la vida dependiendo, o sea, por ahí viven hasta un par de meses, pero hay un alto grado de eficiencia mental y además de eso, de formación normal de los órganos, entonces también es complicada la vida, que es una trisomía en el 18, y el síndrome de Down, que por lejos es la trisomía más común de todas, o sea, es como lo más común es que falle en una no disyunción en el par 21 y desarrolla esta patología, pero además de esto, las personas con síndrome de Down tienen una tasa de supervivencia mayor que cualquier otro, digamos, otra trisomía en los otros cromosomas autosómicos. Entonces, la verdad es que no sé si el síndrome de Down es el más común, pero la realidad es que da como resultado un bebé que vive, a diferencia de otras malformaciones que, como les dije recién, o sea, ¿existe la trisomía del par 3? Sí existe, lo que pasa que la verdad es que se aborta antes de que la mujer se entere que está embarazada, entonces quizás se viven produciendo trisomías en el 3, pero no nos enteramos. En el caso de este síndrome de Down, que es la trisomía del 21, dentro de las trisomías, salvo las sexuales, que también tienen una tasa de supervivencia mayor, pero dentro de las autosómicas, es la que mayor tasa de supervivencia tiene. Tampoco toda la vida, ¿sí? El síndrome de Down es una patología de deficiencia mental y degeneración, eh, digamos, neurológica, además de un montón de falencias, entre las cuales hay una fascia característica, hay un problema por ahí motriz sumado, tienen así como algunas características que, como la macroglosia, que es la lengua bien grande, que afecta por ahí el habla, pero en realidad no tienen, digamos, afectación en la producción del habla, sino que hay otra cosa que se los está impidiendo. Generalmente son estériles, porque justamente la naturaleza es bastante sabia y en todas estas patologías en donde hay una afectación que no estaría bueno pasarle a la descendencia, ya biológicamente se condiciona y la mayoría son estériles. La mayoría de estas patologías, Turner, no sé, Klinefelter, una persona que tiene, digamos, Down, generalmente no puede reproducirse o tener hijos, y digo generalmente, porque no es que no hayan podido, y de hecho han habido eh, casos de embarazos, obviamente, de personas con síndrome de Down también. Pero son personas que tienen un promedio de vida entre 40 y 45 años, ¿sí? Si se ponen a pensar, no deben haber visto nunca un viejito con síndrome de Down, ¿sí? Uno se hizo famoso en la televisión, no me acuerdo cuándo, porque vivió así como una edad que exorbitante, que nunca se había visto una persona con síndrome de Down, pero generalmente tienen un promedio de vida mucho más bajo, ¿sí? Si quieren seguir ahondando en características de esta patología, obviamente, de estas patologías, obviamente están invitados, ¿sí? Pero lo importante en la facultad es que sepan diferenciar qué es cada uno, ¿sí? Y qué, digamos, falencia hay en cada uno, y no que pongan a ahondarse tanto en la fisiopatología, que no se preocupen que después en la carrera, obviamente, lo van a estudiar. Así como yo tenía estas falencias numéricas, tengo también falencias estructurales, y cuando falla la estructura del cromosoma, quiere decir que hay un pedacito de un cromosoma y no todo el cromosoma completo que está alterado. Podemos tener una delesión, que sería una pérdida de un fragmento, una duplicación, que es el aumento de un fragmento, una inversión, o sea, que se da vuelta, y una translocación, que se cruza con otro pedacito. ¿Ven? Acá tienen las imágenes, entonces, tanto en una delesión como en una duplicación, yo generalmente tengo una dimensión en el tamaño de alguno de los cromosomas que yo estoy midiendo. En la inversión, a veces invirtiendo, ¿sí? Modifico mucho más los genes que en una duplicación o una deleción, pero fíjense que por ahí es mucho más difícil de detectar, porque en una deleción estoy invirtiendo un segmento y el tamaño del cromosoma es el mismo, pero al haberse invertido todo, imagínense que se da vuelta todo lo que está escrito en el ADN. O sea, me codifica una proteína
completamente distinta, no es lo mismo que esto, que una duplicación, que por ahí se me duplicó un segmento o una deleción, me falta un pedacito y bueno, eso no lo puedo leer, pero otra cosa es una inversión en donde tengo todo para leerlo al revés. O sea, es como estoy leyendo de atrás para adelante, obviamente en el código genético me va a dar cualquier cosa, nada que ver, y la síntesis de otras proteínas. Y bueno, y después la translocación, que sería cortar un pedacito y reubicarlo en otro, en el cual la translocación recíproca sería entre dos cromosomas, y ambos están compartiendo, digamos, ese entrecruzamiento, y en la translocación no recíproca es que de un segmento se corte un fragmento, pero en vez de insertarse en él mismo, se pegue en otro cromosoma distinto. Hay, como les digo, un montón de otras, digamos, clasificaciones genéticas, estructurales, que parten desde esta mutación, pero bueno, sépanse obviamente las que están descritas en el cuadernillo. De hecho, algunas les hacen esta aclaración entre la recíproca y no recíproca, le llaman también robertsoniana. O sea, vean las clasificaciones que tienen y podrían ahondar en un montón más, pero por lo menos distinguirlas porque hay algo que en la estructura del cromosoma se rompió. Fíjense la diferencia con una enfermedad monogénica, que son las que vamos a ver acá, en donde hay una falla de un gen nada más. Entonces, yo tengo generalmente una sustitución o de un aminoácido por otro porque falló esa secuencia génica, o la ausencia directamente de la síntesis de una proteína, a una proteína que es inestable, o sea, que no puede cumplir con su función determinada porque no se puede plegar de forma correcta, o no se, digamos, no se sintetiza de forma completa. Entonces me puede dar también patologías que afecten absolutamente a todo el organismo y nada más por haber mutado un solo gen. También tenemos una clasificación de estas enfermedades, y esto es lo que les digo, que les pueden hacer algunos problemas de enfermedades monogénicas, pero son cosas que ya hemos visto. Hay patologías que se heredan por dominancia, ¿sí? O sea, que por dominancia quiere decir que un alelo mutado me expresa la patología, entonces digo que es una monogénica dominante. Una que yo necesito que los dos alelos estén mutados, entonces digo que es una enfermedad que se hereda de forma recesiva, y estos dos tienen que ver con los cromosomas autosómicos. Si hay una patología que se hereda asociada a un cromosoma sexual, entonces va a ser ligada al X o ligada al Y. Ojo, puedo tener una patología ligada al Y, nada más que va a afectar solo a los hombres. Entonces, voy a considerarla como aparte, por el mismo fenómeno de herencia ligada al sexo que nosotros ya hemos estudiado. Fíjense esto, y esto es importante. La enfermedad monogénica recesiva, como les dije yo recién, tengo que tener dos copias para que esté afectado. Como nosotros tenemos en la cabeza la palabra, digamos, eh, recesivo con la letra minúscula, es como que cuando ustedes escriban el genotipo, si yo escribo, por ejemplo, las dos A mayúscula y digo que esto es normal, en una K mutado también va a ser normal, y este va a ser enfermo si yo estoy considerando la A, digamos, en mayúscula, como la normalidad. ¿Sí? Síganme en esto, y si alguno no me entiende, por favor, me dice, porque es importante y a veces lo ven representado de otra forma y se pierde. Pero el concepto de una monogénica recesiva significa tengo una doble presentación de una mutación para que la enfermedad se lleve a cabo. Entonces, si a mí se me cantó, porque puede aparecer en alguna gráfica o en algún ejercicio incluso de la facultad, si a mí se me cantó representar la patología, la mutación, por ejemplo, de una determinada patología con A mayúscula, ojo, miren lo que les estoy diciendo. O sea, a mí se me ocurrió representar la patología con A mayúscula y no la normalidad, entonces la gráfica me quedaría de la misma manera, nada más que A mayúscula sería enfermo, porque los dos están presentes. El heterocigota, que tiene 1 y 1, es normal, ¿sí? Porque en realidad tiene una sola mutada, que sería como la que representé como dominante, y las dos minúsculas sería normal. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, pero nosotros ya habíamos quedado que por una cuestión de convención, si yo decía recesiva, estoy haciendo alusión a esto. Sí, chicos, y es verdad, pero se pueden encontrar con una diversidad de respuestas o de representaciones gráficas que la facu les puede dar. Lo importante es que ustedes entiendan el concepto. Hablar de una patología
monogénica recesiva es, necesito que las dos copias estén mutadas. Sencillamente eso, incluso lo podrían representar de otra forma, como un palito con el puntito de la mutación. No importa, o sea, lo importante de la monogénica recesiva es que ustedes entiendan que con una mutada, sea como carajo la representaron, pero con una sola mutada la patología no está y yo solo soy portadora de esa patología, ¿sí? O sea, que no se va a manifestar. Eso quiere decir que yo puedo tener hijos enfermos de una patología recesiva con dos progenitores normales. ¿Por qué? Porque puede ser hijo de dos portadores y es lo que generalmente sucede. Tienen algunos ejemplos, porfa, estos léanlos y lean la breve descripción, pero lo importante es que se sepan los ejemplos más allá de la descripción. La fenilcetonuria se las preguntan un montón, la anemia falciforme y talasemia, que son dos malformaciones de la cadena de la globina, de la hemoglobina, la fibrosis quística, ¿sí? O sea, digo que los más comunes, pero bueno, obviamente estudiense todas las del listado, son las patologías más comunes que yo me encuentro, o sea, más comunes o más redundantes en este tipo de malformaciones, o sea, de mutaciones específicas en ese segmento, y que generalmente la persona que tiene fenilcetonuria o que tiene talasemia o muchas veces no es hijo de una persona que tiene esa patología, porque ambos progenitores tienen la mutación y se la pasan a la descendencia. Esto es lo que pasa, es más, aparecen por ahí hermanitos que están enfermos y otros que no. De hecho, chicos, este es el motivo por el cual está prohibido el casamiento y la cruza, digamos, entre hermanos o entre parientes, que antes era muy común. Antes, para mantener la sangre azul se cruzaban entre la nobleza y no se mezclaban con los plebeyos, y después se dieron cuenta de esto. De hecho, tienen una anécdota ahí de la reina Victoria y toda su familia, de un montón de hemofílicos cruzándose entre hermanos y entre primos, y la monogamia se prohíbe legalmente hablando. Después uno en la cama se mete con quien se le canta y evidentemente ahí el Estado no puede estar, pero se regula a nivel general por una cuestión de salud, que la expresión de estos alelos recesivos es más común cuando se cruzan entre familiares, ¿sí? No es que si tienen un hijo con un hermano el niño sale mogólico. Vieron que parece que todo siempre lo resumen ahí o lo bajan ahí. Sí, es verdad, hay más probabilidades de desarrollar algunas patologías, y como muchas patologías, sobre todo las numéricas, generan un grado de eficiencia mental, por ahí de ahí viene el dicho y decir con algún tipo de rasgo mongoloide, pero en realidad en todas las enfermedades recesivas pasa lo mismo. Tengo más predisposición también de que aparezcan cualquiera de ellas. Bien, en la dominante el concepto es distinto. Hay un alelo mutado y ya con ese alelo mutado se manifiesta la enfermedad. Entonces yo no tengo forma, chicos, salvo que sea una mutación espontánea en esa situación, no tengo forma de que una persona esté enferma y no lo haya heredado de alguno de los dos padres. Porque si tan solo con un alelo mutado se expresa, entonces quiere decir que esa persona con tan solo ese alelo mutado ya tiene una falla. También vuelvo a lo mismo, lo podrían representar o con mayúscula al alelo, digamos, de enfermedad. Entonces digo, si es el alelo mayúscula de enfermedad, si tengo uno solito se manifiesta, y si tengo dos también. O sea que el heterocigota y el homocigota dominante sería el enfermo. O representarlo como lo tienen acá, ¿sí? Es una enfermedad dominante. Necesito una copia, pero lo estoy representando con la A minúscula. ¿Lo ven? Entonces, la A minúscula está representando la patología. Entonces, es dominante cuando está mutado. Cuando está mutado, esa que es la A minúscula, si hay una solita es enfermo, o sea, que sería lo que yo presento como el heterocigota, y si tengo los dos, obviamente, también. Fíjense que en ambos, en esta gráfica que tienen representados, se ha elegido representar la patología como la A minúscula, en ambas representaciones, para que ustedes vean la diferencia. Pero por favor, vuelvo a lo mismo. No importa cómo lo representen, tienen que adaptarse a lo que por ahí les pongan un problema en la facu, y si no les ponen nada, lo representan como quieren. El tema es que entiendan el concepto. Dominante es que un solo alelo, está mutado y se manifiesta la enfermedad. Entonces, la realidad es que este enfermo que tiene los dos alelos mutados, que es el último que están viendo acá, es muy raro que exista. Porque si una persona es enferma con tan solo un alelo mutado, para que una persona tenga una enfermedad dominante y sea
homocigota dominante en la expresión, quiere decir que tiene que ser hijo de dos padres enfermos. Porque ya de por sí el que está enfermo, uno de sus dos padres tiene que estar enfermo para pasarle el alelo mutado y que también se manifestaba en él. En cambio, para ser homocigota dominante, para esa característica, los dos tienen que estar enfermos, lo cual es bastante raro. Sobre todo porque hay enfermedades, como por ejemplo les dice acá la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es un problema, digamos, de degeneración progresiva del sistema nervioso. Imagínense que una persona que progresivamente va perdiendo parte del sistema nervioso y se va generando pérdida de sus funciones vitales y vive hasta los 5 o 20 años, rara vez se reproduce. Imagínense encima reproducirse con otra persona también que tenga Huntington, o sea, es como casi improbable o casi imposible. Entonces, justamente es raro, a veces se puede dar en otras patologías que tienen más promedio de vida y una afectación de vida menor, como en la condroplasia. La condroplasia es un tipo de enanismo en el cual se afecta el crecimiento de los huesos, pero en realidad tienen un promedio de vida por ahí mayor. Entonces, al tener por ahí un promedio de vida mayor, sí, yo le doy tiempo a la persona que pueda planificar, digamos, sobrevivir y luego reproducirse. Y que justo se cruce con otro acondroplásico, que también podría, digamos, pasar, pero ya en otras patologías es más difícil, como en un Huntington, en una neurofibromatosis también, cuando hay afectación obviamente en la reproducción. Si no, se pueden reproducir, pero ya sabe, una persona con una patología genética así ya sabe que tiene el 50% de probabilidad de que sus hijos tengan la misma falencia. Entonces, primero ya tienen un planteo de decir, me reproduzco o no, porque sé que tengo una alta probabilidad de que aparezca un niño con esa patología. Pero ya juntarse con otra persona que tenga la misma patología, en donde ya el 50% de la probabilidad de cada una de las gametas de que tenga es como muy raro, chicos. O sea, la verdad, muy raro. Hay muy pocas patologías que se ven con dos alelos dominantes. Bueno, y las ligadas al X es cuando la característica anómala está presente en el cromosoma X, entonces como se hereda de la misma forma que hemos visto en herencia ligada al sexo. La mujer cuando tiene los dos mutados será enferma o con uno es portadora. Si no tiene ninguno, obviamente es normal, o sea que estoy hablando de una enfermedad que es de alguna forma recesiva para la mujer. En cambio, en el hombre es dominante porque cuando está la X mutada, como tengo una sola para expresar, obviamente la persona se enferma. Y si no la tiene, es sano. ¿Cómo hago el cruzamiento de esto? De la misma forma que han estado trabajando en la primera ley y en este caso en la herencia ligada al sexo. Igual, si tienen una situación, un problemita que les dice, tengo una persona con fenilcetonuria. Digo, fenilcetonuria era uno de los ejemplos que me tenía que acordar de qué tipo de enfermedad recesiva. ¿Cómo sería? Herencia mendeliana simple, primera ley. Listo, hago eso, o sea, tomo en cuenta eso y hago el cruzamiento como un Mendel común, ¿sí? Y si tengo una herencia ligada al sexo, de la cual acuérdense que hemos visto algunos ejemplos como el daltonismo, las hemofilias, tienen acá el ejemplo de la distrofia muscular de Duchenne, y en la parte de herencia ligada al sexo tenían también la miopía, también sería un ejemplo, el síndrome de la X frágil. Esas son las 5 patologías, digamos, que en distintas partes nombra el cuadernillo como ligada al X, ¿sí? Daltonismo, hemofilia, enfermedad de Duchenne, síndrome de la X frágil y miopía. Si bien la miopía no es tan como ligada al X y en otras bibliografías aparece como una conexión eh, con otros genes y sería como más multifactorial y herencia poligénica, bueno, la facultad la nombra así como un ejemplo de ligada al X, la tendrían que cruzar de esa manera si se las dan en alguno de los ejemplos, ¿sí? Bueno, y por último tenemos las enfermedades multifactoriales, que esta enfermedad multifactorial, como yo les dije al principio, se ve una interacción entre los genes y el ambiente en sí. Entonces, como un montón y puede venir de distintos lugares, y la facultad ha tomado como ejemplo, de acuerdo al libro de Curtis, 2 tipos de enfermedades multifactoriales. Chicos, no son las únicas que existen. Fíjense acá cuando dice defectos congénitos, bueno, y enfermedades comunes en realidad, es como muy amplio, ¿sí? Y dentro de esas enfermedades comunes ha seleccionado como algún concepto general de lo que es el cáncer, pero han tomado como ejemplos. Un defecto congénito es aquella patología que viene desde que el bebé nace, pero a veces hay defectos congénitos
que tienen realmente un condicionante genético y a veces no interaccionan, o sea, no reflejan una alteración de ese material, o sea que no son genéticas, ¿sí? Puedo tener una predisposición, pero no es genética, sino que se genera durante la gestación de la mamá. ¿Por qué? Porque hay un factor externo que se llama teratógeno, que puede ser un agente biológico, ¿sí? O sea, un factor infeccioso como un virus, como un protista, como una bacteria, lo que fuera, algún factor físico, ¿sí? Como un golpe, un hematoma, una incisión de un radio, lo que sea, o sustancias químicas, algún veneno, algún medicamento, alguna sustancia, algún analgésico, bueno, lo que sea. Entonces, esa predisposición a determinados teratógenos es más probable que se desarrolle un defecto congénito. Por ejemplo, tienen algunos ejemplos básicos como el labio leporino, como la anencefalia, como la espina bífida, como algunas malformaciones que no estaban precisamente escritas en los genes, había como una predisposición genética, pero se desarrolló durante la gestación en la madre. Y un factor externo potenció a que ese gen se expresara, si no, quizás no hubiese aparecido. Dentro de las enfermedades comunes para el ser humano existen muchas características, digamos, muchas enfermedades multifactoriales con estas características, por eso yo les nombraba la diabetes, la hipertensión, pero dentro de este gran grupo también entran patologías como el cáncer, que el cáncer también es una falla en el ciclo celular y se puede ver a factores externos y no solo a condicionantes genéticos. Y ese cáncer también tiene algunos factores que son los que me predisponen a que se desarrolle estas determinadas mutaciones en las células y en el control de su ciclo celular, que también pueden ser biológicos, físicos o químicos. Algunos radican más en el desarrollo de un tipo de cáncer porque esa sustancia química, ese factor físico, lo que sea, impacta justamente sobre un lado. O el factor biológico en el cual entran los virus, me pasa lo mismo. O sea, el virus del HPV ingresa a mi sangre y se reparte por todo el cuerpo, pero la realidad es que solo se almacena y empieza a proliferar en el cuello del útero. Entonces, ¿qué me desarrolla? Y me desarrolla cáncer de cuello uterino. ¿Pero por qué? Porque radica en esa célula y se puede dividir, digamos, en esas células y no en otras. ¿Sí? Es como un conjunto de patologías el cáncer y no una sola patología, pero se las ponen como ejemplo, digamos, más significativa de estos tipos de defectos. Bueno, díganme si ha quedado alguna duda. Milagrosamente así fui al palacio, pero para no chorearles el recreo, porque les vivo choreando un par de minutos, así que por lo menos terminé horario. ¿Ha quedado alguna pregunta? Tengo una duda. Creo que la explicaste el año pasado, pero me olvidé. Em, ¿Existían enfermedades que estaban ligadas pero al I o no? Sí, sí, Agus. Puede haber enfermedades ligadas al I. Porque cuando yo digo ligada, o pueden ser mutaciones específicas ligadas al cromosoma I. Lo que pasa que, ¿cuál es el tema? Si yo tengo algo ligado al I, es una enfermedad solo, por ejemplo, en el caso del ser humano, solo masculina. ¿Sí? Entonces, esa mutación o esa enfermedad o lo que sea, solo es una enfermedad masculina. No la clasifico acá porque en realidad muchas veces se lo dice ligado al sexo y entiendo como que ese parámetro es ligado al sexo, ya sea el cromosoma X o Y, pero solo se me presenta en situación problemática en el X, pero sí, puede haber una mutación ligada al cromosoma Y, que va a pasar de cromosoma Y a cromosoma Y. O sea, de los hijos varones hacia todos sus propios hijos varones, y nunca hacia las mujeres, porque siempre sería así. Pero sí, Agus, sí puede haber. Bien. Y una pregunta más. Sí. En una cruza, si tengo una enfermedad ligada a, influida por el sexo y otra ligada, Sí. ¿cruza es de 16 en el Sí, cuadrito? siempre el tablerito de panes desde 16. Siempre que ustedes crucen dos genes entre sí, dos genes, obvio que tienen que tener en cuenta que es una característica y un gen. Yo les recomiendo, yo durante toda esta semana, porque yo sé que lo han visto en la presencialidad, pero yo durante toda esta semana
he estado desarrollando lo que ustedes vieron, no me acuerdo si ayer tuvieron biología o antes de ayer, vieron que vieron todo el 7-3 con la Dani, o sea, todo el, bueno, con la Dani o con la Ana, toda la clasificación, digamos, de